Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 12. Estamos mirando el discurso de despedida de Samuel y aquí sobre todo estamos entendiendo y mirando cómo el Señor actúa, cuáles son sus acciones para poder liberar al pueblo, a favor de Israel. Nosotros del capítulo 12, versículos 6 al 12, leemos y entendemos este accionar de Dios. Samuel mismo, ¿verdad?, que le dice al pueblo: es testigo el Señor que suscitó a Moisés y a Aarón e hizo subir de Egipto a los padres de ustedes. Ahora preséntense para que entable un juicio con ustedes delante del Señor, evocando los actos de justicia que el Señor hizo en favor de ustedes y de sus padres. Este versículo 7 es muy importante. Peña presentarse con y vamos a evocar los actos de justicia que el Señor hizo en favor de ustedes. En favor de ustedes. Este libro es maravilloso, ¿verdad? Porque nos llama a una concienciación, y ante ya de conciencia, porque si no, hoy coñande la malagradecido. Entonces, ñandela, ya lléveme a veñandi, chárabe, de tantos beneficios y de cosas maravillosas, ¿verdad?, que Él nos va dando. Porque aquí justamente nos dice que en cuanto a este beneficio, de los actos que Dios hizo de justicia en favor de ustedes y de sus padres. Después que Jacob llegó a Egipto, los egipcios los avasallaron y los padres de ustedes clamaron al Señor. Después entonces los padres de ustedes clamaron al Señor. Pero Jacob que llega a Egipto. Jacob, ¿se acuerdan? Éxodo 1:1. Estos son los hijos de Jacob que van. 70, José ya estaba ahí, etcétera, etcétera. O sea, todos estos elementos nos hacen pensar, primero en la bondad de Dios, que les abre la posibilidad. Primero la bondad de Dios que les muestra compañía, acompañamiento. Pero por otra parte, entonces, nosotros vemos cuáles son estos actos. En general, son muchos los actos de Yahvé para con su pueblo. Voy a a su pueblo, para que pueda vivir feliz. Entonces nos describe, después que Jacob llegó a Egipto, bajando, Éxodo 1:1, los egipcios los avasallaron. A Pepe la problema mañana. A bella yesa cuasa, a llevar la ñan de ñon, técnica tu moija hoy la yajañaina,
o ñande ari ñañe ñanduay, o a ñande acaba y patean, llevado y se la avasallaron. Y los padres de ustedes clamaron al Señor. Y ahí viene, ¿verdad?, el clamor. Cuando nos sentimos en la angustia, cuando nos sentimos en una situación de apuro, de dificultad. Hoy que lleva ñande yara y ñande los egipcios los avasallaron. Los egipcios los avasallaron. Los padres de ustedes clamaron al Señor. Entonces son los dos elementos, queridos amigos, que para nosotros también es una pedagogía, ¿verdad? Porque ya digo, lleva todo color de rosa, todo color. Entonces, y gusto de dulce de leche, lleva. Sino que a de ya yujuta veila iroa, allá yujuta veila hacía la ya pohangua, pero vean allá de monge que llegan, ni vean allá en body para allá, vean diga estoy la en bobebío, sino que al contrario, a pesar de que los egipcios los avasallaron, enseguida viene la reacción. Y los padres de ustedes clamaron al Señor. Es una invitación también para cada uno de nosotros, para que entendamos que nosotros no podemos dejarnos vencer, rendir, porque aquí los egipcios nos avasallaron. Aupeisae, el mal que nos avasalla, el egoísmo, todas las cosas negativas que nos están avasallando, pero sin embargo nosotros ante ese avasallarse, nosotros clamamos al Señor. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yara ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yara ñe, ay de mí si no evangelizara. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El Papa Francisco llegó a la iglesia de Santa María delle Grazie al Trionfale de Roma en su clásico Fiat 500 blanco. Antes de entrar en la iglesia, el Papa se tomó su tiempo para saludar a la multitud que le esperaba afuera. Una vez dentro, pasó unos momentos orando ante María en la capilla del Santísimo Sacramento. Luego, saludó a los presentes en la iglesia en su silla de ruedas entre los compases entonados por el coro. Tras las lecturas, el Papa Francisco reflexionó sobre la escena del Evangelio donde el fariseo y el publicano fueron a rezar. Llamó a los presentes a no ser como el fariseo, que rezaba creyéndose mejor que los demás. Io sono presuntuoso, io mi credo migliore degli altri. Io guardo qualcuno così, un po' con disprezzo. Tuo cuore è così, andrai all'inferno, Per avvicinarsi a Dio e dire, Signore, io sono il primo dei peccatori. El Papa no solo retó a los laicos a ser misericordiosos, sino que animó a los sacerdotes a perdonar todos los pecados sin juzgarlos en el sacramento de la confesión. E io qui mi rivolgo ai miei fratelli confessori oggi. Per favore, fratelli, perdonate tutto. Lasciate che la gente dica le sue cose e voi ricevete quello come Gesù, con la carezza del vostro sguardo, con il silenzio della vostra comprensione. Per favore, il sacramento della confessione non è per torturare, ma è per dare pace. Tras la homilía del Papa, toda la Iglesia guardó silencio para hacer examen de conciencia. A continuación, el párroco sacó la custodia con la Eucaristía para un tiempo de adoración. El Papa Francisco rezó en silencio y luego fue a escuchar confesores. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 12. Clamamos, pedimos, gritamos, Dios, ven en medio de nosotros, no nos abandones. Y aquí entonces vemos los hechos de salvación, ¿verdad? Que Yahvé ha hecho con nosotros. Es ahí donde nosotros vamos reconociendo y diciendo, bueno, esa va a lleva Ñandeyara. Y una de las cosas principales es aquí que va a decir, el Señor envió entonces a Moisés y a Aarón que hicieron salir a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Versículo 8, ¿verdad? Versículo 8. Sacaron a sus padres de Egipto. Hicieron habitar en este lugar. Esto quiere decir para nosotros un llamado de atención en cuanto también a la preocupación nuestra en cuanto a lo que significa la comunidad, el preocuparse de los otros, los cuales sacaron a sus padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Nunca nos has oprimido ni perjudicado, ni has aceptado nada
de nadie, decía Samuel al despedirse. Pero sin embargo ahora, ¿verdad? Samuel nos da a entender, porque él el que está diciendo, le dijo al pueblo, es testigo al Señor, es testigo al Señor. Y le dice directamente, clamamos al Señor, gritamos al Señor, pedimos al Señor día y noche. Después que Jacob llegó a Egipto, los egipcios lo avasallaron. Y los padres de ustedes clamaron al Señor. El Señor envió entonces a Moisés y Aarón, que hicieron salir a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Esto hay que tener, ¿verdad?, fuerza, hay que tener entusiasmo, hay que proponerse para hacer todo esto que hizo aquí Moisés, ¿verdad? Todo lo que él está proponiendo y todo lo que él está realizando. Ahí el Señor envió a Moisés y a Aarón que hicieron salir estos dos que se ponen al frente. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios y Él los entregó en manos de Sísara, el jefe del ejército de Hazor, en manos de los filisteos del rey de Moab. Bueno, aquí vienen las consecuencias, queridos hermanos. Aquí vienen. Ellos olvidaron al Señor. Ellos olvidaron al Señor. Pepe humana de la consecuencia. O mañana ani la rayo ya lleva. Ama europea porque ñañe empezara y venían de Yara. Ñañe empezara. Ellos olvidaron al Señor. Tal vez una vez no es lo amnesia, no es que no nos recordamos del Señor de Dios. Tal vez por ahí podamos recordar, pero cuando te está hablando del recuerdo, del recordar, como nos habla en la Biblia, quiere decir el ponerse en actitud, ¿verdad?, de oración, ponerse en actitud de entrega, ponerse en actitud de espera de lo que el Señor está haciendo. Y entonces, por eso, aquí se nos presenta, ¿verdad? Después de que los egipcios avasallaron, después de los que egipcios, ¿verdad?, se pusieron por encima de Israel, entonces ellos claman al Señor, claman a Dios. Y el Señor envió a Moisés y a Aarón. Moisés y Aarón. Siempre está también el aspecto de la intermediación. Viste que hay intermediarios, Moisés, Aarón, na abejina, o peago dice, y na bendiga, tú ya lleva la cada uno de la oyapiparei. Aquí pues es la comunidad que se organiza. Dentro de una comunidad que hoy mantiene ahí la tendota. Y dentro de ese tendota hay los intercesores, los mediadores, los que están al frente, los que van. Esta es una organización, ¿verdad? Una gran organización a la que Dios nos está llamando. Ya digo, ya organizar, hay gatos a muelles, lleva la ñace, tenondeot. ¿Por qué será que justamente el mal, yo diría, ¿verdad?, con esa frase tan famosa que hemos repetido tantas veces en nuestros cursos bíblicos, cuando decimos la frase de los latinos? Los romanos decían, dividir a la gente. Haré triunfada, o vas a ser el rey. Dividir a la gente, y ya pues te ve antes, entonces le aparece con la fuerza, porque vos sos el que vas a ir apaciguando, el que vas a poner orden de la tendota, ¿verdad? Divide a la gente. Entonces vos reinarás y te pondrás por encima. Queridos hermanos, esto viene de observaciones concretas, ¿verdad? No es que esto se está inventando, sino que nosotros sabemos que esta es la realidad, lo que sucede también en nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma, leemos desde la profecía de Isaías. Estamos en el capítulo 49, del 8 al 15. Así habla el Señor. En el tiempo favorable yo te respondí, en el día de la salvación te socorrí.
Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos salgan y a los que están en tinieblas manifiéstense. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. Y así continúa esta profecía maravillosa de Isaías. Queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, lo que Dios hoy nos está diciendo. Deshatón curidere güero sapucay curia lleva la cerera, ana ave shai me curinendie. Hago ave y me llevan en diejina. Yo te respondí, y en el día del peligro, en el día de la salvación, yo te socorrí. Te formé y te destiné a ser alianza del pueblo. Esta es la obligación nuestra, queridos amigos, una obligación moral, porque ñande yara o me embaite ñande lleva. Y entonces esa obligación de que nosotros seamos alianza, hagamos ese pacto, pero no solamente con Dios, porque encontrar a Dios significa encontrar al hermano y vivir de acuerdo a los principios nosotros, convencidos de estos principios que Dios nos ha regalado. Y entonces nos ha llamado para hacer una alianza para restaurar el país. Qué interesante, cuando hablamos de restaurar el país, está hablando de restaurar nuestra comunidad. Porque nosotros vivimos en comunidad, queridos hermanos. Si nosotros no hacemos bien las cosas en una nación, en nuestra política, en nuestra religión, en nuestra familia, evidentemente, que lastimosamente nos hemos olvidado de Dios. Lastimosamente, que venían de Yara, allá y Cosé, ñande acá en Cucarretilla, a operar en Yara, ñande Atoy, cuarta semana del tiempo de Cuaresma, nos llama a la conversión, volver a Dios, volver de acuerdo a sus principios y sus valores. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nuestro país, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra gente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Y entonces le dicen a uno, ¿y si Dios no se ve? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo puedo ver? Es una pregunta que puede parecer genial, porque al fin de cuentas, de alguna manera estamos viviendo en un mundo en el que nos hemos acostumbrado a que lo real es aquello que podemos ver, oír, tocar, saborear, gustar. Estamos acostumbrados a que las cosas reales son aquellas que nosotros podemos asimilar a través de los sentidos. La verdad es que esta discusión del conocimiento por los sentidos o de otro tipo de conocimiento más profundo es una discusión bastante antigua que viene desde la época de los grandes filósofos griegos y que atraviesa de alguna manera la historia de la humanidad. Ustedes simplemente piensen lo siguiente, les hago una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes conocen una rosa? Claro que sí, todos conocen una rosa. ¿Han disfrutado el aroma de una rosa, el olor de una rosa? Sí, claro, han disfrutado el olor de una rosa. Descríbanlo con palabras. ¿A qué huele una rosa? ¿Te das cuenta que no sabrías qué decir? Dirías palabras que dicen pero no dicen. Suave, dulce, agradable, sencilla, no sé. Pero ninguna de esas cosas te hace oler la rosa, porque al fin de cuentas es una realidad que no se puede expresar con palabras. Y las cosas que no se pueden expresar con palabras son unas realidades que se conocen de otra forma. Tu olfato capta el olor, pero es algo dentro de ti lo que lo disfruta. Tú puedes ver al amigo o a la amiga, tú puedes ver a la mujer que amas o al hombre que amas,
pero no puedes ver el amor. Puedes ver la persona, puedes ver la caricia, puedes sentir la caricia, puedes dar el beso, incluso puedes hacer el amor. Pero el sentimiento profundo, lo que significa amar a alguien y lo que ese amor a alguien podría ser, es algo que no se ve con los ojos, que no se oye con los oídos, que no se toca con las manos, que no se huele con el olfato, que no se saborea en la boca, sino que es algo que está en otro lugar. Simbólicamente decimos que en el corazón, pero claro, no es el corazón, porque el corazón es simplemente el músculo del miocardio. Debe ser en algún lugar de nuestra mente, claro está. Pero ese lugar de nuestra mente es el lugar que se enciende y no lo puedes tocar, no tienes la capacidad de contemplarlo. Hay montones de realidades que existen y que de todas maneras tú no puedes ver. Por ejemplo, tú mismo, cuando tú dices yo soy yo, ¿dónde está yo? ¿Dónde existe yo? ¿Dónde queda eso que tú llamas yo? Es más, aunque tú me digas que eso está en tu cuerpo, cuando tú te miras en un espejo, ves tu cuerpo, pero ese cuerpo no necesariamente eres tú. ¿Cuántas veces has sentido que lo que ve la gente por fuera de ti no eres verdaderamente tú? ¿Cuántas veces le has reclamado, tal vez a tu propio padre o a tu propia madre o a tu mejor amigo, que él o ella no te conoce, porque la verdad de ti está en lo secreto, en un lugar escondido? Y todo lo que estamos diciendo todavía no es Dios, sino que son realidades que no se ven con los ojos y que sin embargo son profundamente reales, porque es real el olor de una rosa, es real el amor de un amigo y es real quién eres tú. De la misma manera, el Principito decía, lo esencial es invisible a los ojos. De la misma manera, lo más esencial que es Dios, aunque no lo veas, tu mente, tu corazón lo puede captar. Te voy a dar 3 cositas de asombro. Dicen los científicos que el universo tiene aproximadamente 13.900 millones de años. 13.900 millones de años desde que todo comenzó con eso que se llama la gran explosión, el Big Bang. Más o menos 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang, el universo tenía el tamaño de la cabeza de un alfiler. Pero ¿qué había antes de eso? Le preguntas a Stephen Hawking, el gran físico que murió hace apenas unos pocos años, le preguntas a él y él te dice que antes de eso no había nada y no había tiempo. Y entonces yo te hago la pregunta, ¿cómo de la nada sale algo? ¿Y cómo del no tiempo sale tiempo? ¿Cómo hace la nada para producir algo si la nada por definición es nada? ¿Y cómo hace el no tiempo para producir tiempo si por definición el no tiempo es no tiempo? Pero además, durante 10.000 millones de años, el universo no tuvo vida, era inerte, brillante, luminoso, fantástico, maravilloso, asombroso, pero inerte. Y hace 4.000 millones de años apareció la vida. No sabemos todavía cómo apareció. Es un salto cualitativo que hay hipótesis, pero hasta este momento, con la ciencia que tenemos, somos incapaces de convertir algo no vivo en vivo. Podemos convertir algo vivo en vivo, es decir, a partir de un germen o a partir de una bacteria o a partir de un microbio podemos sacar vida. Pero a partir de lo no vivo, no sabemos, no tenemos idea de hacer vida. ¿Cómo de lo no vivo apareció la vida? Y hace 2,5 millones de años, solo una criatura de este planeta, de tantas que hay, solo una fue capaz de hacer fuego y pensar. Y de ahí sales tú, de ahí vienes tú. ¿Por qué no otros? ¿No tiene la ballena un cerebro más grande que el hombre?
No tenían de pronto animales más grandes o más fuertes o más poderosos, mayores capacidades de éxito en un planeta brutal como este. Y sin embargo, aparece ese milagro que es la humanidad. Nada de eso demuestra algo, pero no te das cuenta que todo eso pareciera que estuviera gritando una posibilidad de alguien que ha decidido que sea lo que no es, viva lo que no vive y piense el que no pensaba. Y esa maravilla te hace descubrir que a tu mente le cabe la posibilidad de Dios. De que te quepa la posibilidad de Dios a creer en Él y rendirte a sus pies, hay un paso gigantesco que puede costar muchísimos años de humildad. Pero reconoce con sencillez que a tu mente le cabe un Dios. No eres tan tonto como para creer que esto lo inventaste tú. Esta maravilla que nos rodea procede de alguien que tiene mucho amor. Walt Whitman, el poeta norteamericano, decía que hasta las hojas de hierba son una carta de amor escrita por Dios. Lo único que se necesita es saber leer para poder aprovechar el mensaje que trae la carta. ¿Cuál es el mensaje? Te amo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en este versículo que tenemos, ¿verdad? Los entregó en manos de Císara. Los entregó en manos de Císara, justamente en el versículo 9. Ellos se olvidaron del Señor. Olvidaron totalmente al Señor. Hoy coña caro, ya polo ya posea y cuey. Y entonces Él los entregó en manos de Císara. ¿Qué significa entonces entregar en manos de Císara? Quiere decir consecuencia de nuestros pecados, consecuencia de nuestro accionar, consecuencia de nuestra realidad, en donde nos entregamos, en donde nosotros nos estamos dando pasos importantes, ¿verdad?, para nuestra vida. Aupeaco le dice, Él los entregó en manos de Císara, el jefe del ejército de Jasor. ¿Cuál jefe, verdad? Entregó en manos de Císara, el jefe del ejército de Jasor. Te va mostrando todo, te va diciendo todo, dentro de un contexto histórico, ¿verdad? Que Jasor era una ciudad, o sea, era un grupo muy interesante, ¿verdad? Ahí al norte de Galilea se encuentra Jasor. Hasta ahora, ¿verdad? Tenemos un lugar hermoso para visitar, ese Jasor. A pesar de que está un poco así aislado, separado, como Antiguo Testamento, la gente en dos Guasubia lleva los que van a visitar Tierra Santa, dicen dos Guasubia. Pero aquí está justamente. Este es el famoso, ¿verdad? Lo de Císara. Císara aquí como rey viene con su ejército y lo entregó en manos de Císara y en manos también de los filisteos, el rey de Moab. Es decir, que ya te está mostrando allá abajo al sur. Filisteo te muestra hacia el oeste.
O sea, quiere decir que todo cae en manos del enemigo cuando nosotros nos separamos de Dios. Se olvidaron del Señor. No nos acercamos más a Dios. Dejamos en manos entonces del enemigo. Cuando nosotros no nos ponemos verdaderamente, entonces estamos dejando en manos de los demás. Y eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? El jefe del ejército de Hazor, en manos de los filisteos, que era rey de Moab, que les hicieron la guerra, ¿viste? El mal, queridos amigos, en la medida en que nosotros estamos divididos, ellos ya ponen en día, pero ya ponen en día de guerra, pelea, nadie no entendía, lleva. Da ya yo sé, ya yo cutupa, lleva. Aupealo y coña de agüete entonces. Y le está diciendo al pueblo, no nos olvidemos de Dios. Vamos a ponernos de nuevo en manos de Dios. O sea, Samuel lo que está haciendo aquí es un recuento. Eso es lo que está pasando. Del versículo 6 hizo prácticamente un recuento. Es testigo el Señor. Y ahí comienza. ¿Qué suscitó? Bueno, es decir, que hay intermediarios, decíamos Moisés, Aarón. Hizo subir de Egipto los padres de ustedes. Ahora entonces yo quiero que ustedes vuelvan a recordar, vuelvan a mirar, vuelvan a reconocer qué es lo que había sucedido en ese tiempo, ¿verdad? En manos de los filisteos y el rey de Moab, que los hicieron la guerra. Ellos clamaron al Señor diciendo, vamos a ver qué es lo que ellos comienzan a clamar, qué es lo que ellos comienzan a decir. Porque cuando dice los vendió, o sea, los puso en mano de Sísara, Israel aquí debe recordar y mandó a mandar cómo Dios permitió que Israel desobediente, no ya puigina, peñan de Yara fuera dominado por sus enemigos. Este es el momento en el cual uno es dominado por sus enemigos, como un castigo, con la intención de llevarlo, ¿verdad?, al arrepentimiento. Este era uno de los hechos de salvación que Yahvé había hecho. Uno de los hechos. Intención de llevarlos al arrepentimiento. Entonces, queridos amigos, esto es interesante, esto es muy lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos encontrarnos, que nosotros podamos ver, todos estos elementos. Este era uno de los hechos de salvación que Yahvé había hecho. Aquí está uno de ellos. La liberación, la salvación, el seguimiento. Bueno. Después hay otro elemento, ¿verdad? Cuando dice, los pone en manos de Sísara por una parte, que era jefe del ejército de Hazor, clamaron al Señor de nuevo. Versículo 10. Israel que clama de nuevo al Señor. Ellos y gritan y dicen, hemos pecado, porque abandonamos al Señor y servimos a los Baales y a los Astartes. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Entre himnos, alabanzas y expresiones de agradecimiento a Dios por la exuberancia del paisaje, las hijas de la cruz avanzaban alegremente esa mañana dominical desde Mailé, donde habían asistido a la misa, hacia la sede de su congregación en Molanté. Y cuando estaban a mitad de camino, la fundadora de la orden, Juana Isabel Bichier, se detuvo abruptamente. Les pidió silencio a sus hermanas, aguzó el oído para ubicar el sitio del que provenían unos quejidos apagados que se mezclaban con los gorjeos de las aves, y de puntillas comenzó a buscar ese lugar hasta que se encontró
mimetizada en la maleza la estrecha entrada de una cueva a la que ingresó, ignorando las apremiantes advertencias de sus compañeras sobre el peligro que corría, y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio encogida sobre la hojarasca húmeda a una anciana llena de llagas. Con la ayuda de algunas monjas, pese a las airadas protestas de la débil mujer, pudieron sacarla de ese cubil. La llevaron en volandas al convento y Santa Juana Isabel Bichier la depositó con delicadeza en su propia cama. Desde ese momento no se volvió a separar de la moribunda, a la que con abnegación y cuidado amoroso bañaba, curaba sus úlceras, alimentaba y oraba continuamente con ella y por ella. Al cabo de algunos días la anciana murió en sus brazos y Santa Juana Isabel Bichier, desconsolada, la amortajó y la enterró con sus propias manos. Juana Isabel Bichier, nacida el 5 de julio de 1773 en Auch, Francia, se crió en un piadoso ambiente cristiano que su madre reforzó al matricularla en el prestigioso Colegio de las Religiosas Hospitalarias de Poitiers, en el que además de recibir una esmerada educación consecuente con su origen noble, aprendió que solo la misericordia le daba sentido a la vida, y en consonancia con esa premisa, creció ayudando a los más pobres sin arredrarse ante la crítica situación política que vivía Francia, cuya revolución entró a su casa en 1789 cuando contaba 16 años y arrasó con su familia, porque varios de sus hermanos tuvieron que huir del país. Y su padre, despojado de sus bienes, empezó a marchitarse hasta morir a principios de 1792. Al poco tiempo, Juana Isabel fue arrestada con su madre. Entonces se dedicó a cuidar a los presos enfermos, a enraizar su vida espiritual y a estudiar los fundamentos del derecho, de los cuales se valió al salir de prisión varios meses después para recuperar los bienes de la familia, objetivo que logró con brillantes argumentos que los tribunales no pudieron rebatir. Luego de devolverle sus bienes, convirtió su casa en un centro de oración al cual acudían personas de todas las clases sociales, dado que las iglesias habían sido cerradas por la revolución y los pocos sacerdotes que aún quedaban en el país ejercían su apostolado clandestinamente. Cuando se enteró, acuciada por su deseo de comulgar, que el valiente padre Andrés Fournet oficiaba diariamente la Eucaristía en un granero abandonado a 20 kilómetros de Maillet, Santa Juana Isabel Bichier acudió una noche con presteza y luego de la misa se confesó con el sacerdote y le confió su deseo de ponerse incondicionalmente al servicio de los pobres, idea que el clérigo acogió sin reservas y desde ese momento se unieron para darle vida al sueño de ambos. Una vez levantadas las restricciones religiosas, el padre Fournet la envió a un noviciado para que se familiarizara con la vida conventual y al cabo de un año, en 1806, Santa Juana Isabel Bichier comenzó su misión en una casa en Molanté que ocupó con su criada y 2 amigas más, a las que preparó como maestras. Y al poco tiempo recibió a 33 niñas abandonadas que empezaron a ser catequizadas, a la par que les enseñaban matemáticas, a leer y escribir, bordado, costura y los demás oficios necesarios para la gobernanza de una casa. El entusiasmo despertado por los resultados obtenidos con estas jóvenes se tradujo en la llegada de 27 muchachas que deseaban formar parte de su apostolado. Y entonces Santa Juana Isabel Bichier, con el padre Fournet, fundó la Orden de las Hijas de la Cruz, a las que, después de cumplir con el noviciado, distribuyó en los establecimientos que enseguida tuvo que abrir en diferentes diócesis y a petición de sus obispos. Dada la demanda de la población desamparada, Santa Juana Isabel Bichier se vio impelida a ampliar el radio de acción de su obra. Entre 1819 y 1825 puso en funcionamiento 13 conventos y 15 hogares, y desde entonces fueron acogidos los ancianos, las viudas, los huérfanos, y ningún desvalido quedó por fuera de la misericordia de Santa Juana Isabel Bichier, que conjugaba su trabajo como la más humilde de las monjas, con los fatigantes viajes que constantemente realizaba para recabar fondos y fundar nuevas sedes, cuyo número se multiplicó hasta alcanzar más de 100 comunidades a la hora de su muerte ocurrida el 26 de agosto de 1838. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1947.
Por eso hoy, 22 de marzo, día de su festividad, pidámosle a Santa Juana Isabel Vichier que abra nuestros corazones a los más desamparados. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa
el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Queridos amigos, en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Y un poquitito más profundo, ¿verdad? Cuando se presenta lo que es esta historia profética. Son los libros históricos, pero dentro de la gran historia profética, nosotros presentamos y decimos que aquí hay algunos elementos que pertenecen a lo que se dice dentro de los estudios bíblicos a la escuela deuteronomista. El hecho de clamar al Señor, que aparece en el versículo 10. Ellos clamaron al Señor diciendo, hemos pecado porque abandonamos al Señor. Esta es una teología de deuteronomista. Nosotros hemos pecado. ¿Por qué nosotros clamamos? Ellos clamaron al Señor diciendo, ¿qué dijeron? El clamor es el pedido. ¿Pero por qué? Porque hemos pecado. Es decir, lo primero que aparece es la conciencia de pecado. Y el pecado es siempre moral. Además dicen la moral. Morales dicen, ahí está. Ese es el pecado. Vea el pecado. Discernimiento. Lo mismo pecado. Eso se llama pecado. Es decir, libremente estamos haciendo. Y por eso dice, hemos pecado. Porque abandonamos al Señor y servimos a los Baales. ¿Se dan cuenta? Abandonamos al Señor y servimos a los Baales, a los Artas. Líbranos ahora de las manos de nuestros enemigos y te serviremos. Astartes entonces son los dioses con los que nosotros ahora decidimos ir. Entonces el hecho de clamar a Yahvé, líbranos, líbranos. Israel debía recordar cuando clamaron a Dios, confesaron sus pecados, se humillaron en arrepentimiento delante del Señor. Debían recordar que Él también los libró. ¿Los libró de dónde? Y los libró de las manos de sus enemigos, de Egipto. El pueblo que clama es el clamar. O sea, ese pertenece a la teología deuteronomista. Y usted te dije, estaba enseñando yo esa.
clamaron y clamaron al Señor. Y el Señor los escuchó. Y el Señor les pasa la mano. Y el Señor los vuelve a sacar. Es el regalo continuo. Esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, de nuestra historia propia de salvación. Pero lo importante, como siempre decimos en esta historia de salvación, ñande yayeya cuando gina lleva ñande yaye sabe ano ñande ñañemon bareteana ñañemon bareteana ya pitañana bebé. Por ejemplo, está este personaje Jerobbaal, ¿verdad?, que aparece: líbranos de las manos de nuestros enemigos y te serviremos. El Señor envió entonces a Jerubbaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel. Así los libró de sus enemigos de alrededor y ustedes vivieron seguros. Ustedes vivieron seguros. Entonces aquí aparece Jerobbaal. Era otro nombre, ¿verdad?, para Gedeón, ¿se acuerdan? Libro de Jueces, ya estudiamos capítulo 6 de Jueces. Ya llegan al versículo 32, me parece. Entonces, no hay en realidad ningún otro lugar donde aparece este nombre que le dan aquí, que es Bedán. Entonces, tal vez fue algún héroe también que entró, que libró al pueblo, pero en otro lugar no encontramos. O tal vez sea alguna variante de algún nombre, Bedán, Barak, etc. Bueno, pero esto es para que tengamos en cuenta nada más. Tengamos en cuenta y sepamos que el Señor siempre envía a alguien. Aquí, bueno, aparece Bedán con este nombre. Nahás también aparece, ¿verdad?, este rey de los hijos de Amón que venía contra nosotros, o uñane contrame. El versículo que justamente nos dice: el Señor envió entonces a Jerubbaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel. Así los libró de sus enemigos de alrededor y ustedes vivieron seguros. Pero cuando vieron que los atacaba Nahás, el rey de los amonitas, donde ustedes me dijeron: no, que reine un rey sobre nosotros, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que tienen como rey al Señor su Dios. Bueno, así que, queridos amigos, esto es lo elemental y lo fundamental cuando nos está diciendo aquí el mismo autor, que reine un rey sobre nosotros. Pero entonces ya por anduña de ambas igual rey, pero entonces la lleva con algo. En el fondo, no ya poigina lo yapona. Presentó del 1 al 5 de este capítulo 12 cómo Samuel fue. Si había poco y me vende, ya pues me ve si allí añangares covendres allí pita sovendres allá por ahí para mí. Ahora le vuelvo a recordar al pueblo, pero atención, hubo situaciones de tensión, situaciones difíciles. Lo importante es que ahora volvemos a gritar, volvemos a clamar al Señor: líbranos ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar con este texto maravilloso del capítulo 12 de 1 de Samuel. Por ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.